Teníamos rato de no platicar con el doctor Víctor Segura. Ya hace algunas libras atrás, por supuesto, sí. Mire, doctor, pues ha tenido mucho éxito el Hospital San Rafael, según las noticias que tenemos en la atención a los pacientes COVID-19. Y usted es el encargado, usted es el mero mero de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael. Bueno, realmente el mero, mero, mero es el doctor Manuel Bello. Ajá, ajá. El que Bueno, está Él es ahora pero, el en el jefe. Hospital El Salvador. pero hoy está en el Hospital El Salvador. Ah, no, es que resulta que con Manuel, con el doctor Bello, trabajamos juntos ya desde hace como 5 o 6 años, porque él me invitó a participar del proyecto de la unidad como coordinador del programa de formación de médicos especialistas en cuidados intensivos, ¿verdad? Así que aparte que somos pues grandes amigos, pues trabajamos juntos en muchos proyectos, así que me metió en este proyecto también. Mire, Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene en ese proyecto? Bueno, miren, la unidad de cuidados intensivos surgió, digamos que en el 2014, ¿verdad? A raíz de un proyecto de necesidad, pues, de unidad de cuidados intensivos en el hospital. Y hemos venido trabajando juntos con también el grupo de residentes que hemos venido formando. Y también tenemos un grupo de especialistas que nos apoyan en el extranjero, casi todos salvadoreños, que, con los que desde hace 2 años y medio tenemos un chat de casos difíciles. Yo he escuchado tantas cifras sobre cómo recibió este gobierno en cuanto al tema de las unidades de cuidados intensivos. Si no mal recuerdo, Diana Verónica, el presidente de la República dijo que solo habían 30 Es UCIs en que, todo es el que país. exacto, es que en algún momento dijeron esa cifra, después dijeron que tomando en cuenta las de los hospitales privados habían 100, pero en realidad, pero por otro lado, Tony, habían unos informes en donde hablaban de 200 y pico de camas UCI en el sistema público. Después decían de que lo que pasa es que sí, que así aparecían, pero que no estaban completas. ¿Cuál es la realidad, doctor? Bueno, miren, la oficial de Víctor Segura es que hicimos una cuenta con algunos colegas sobre las unidades que están funcionando. Uh -huh. Y bueno, es que es hablar de camas, realmente, de camas de unidades de cuidados intensivos. La cuenta para nosotros es de 128 camas, ¿verdad? Que así En el se sistema comenzó público. en el sistema público y seguro social, Ok. sin contar camas de niños, ¿verdad? Que en este caso, como esto casi ha sido enfermedad de adultos, pues cuantificamos la cantidad de camas para adultos, que anda alrededor de 128. Sumando las del área privada podrían llegar probablemente 140, un poco más, ¿verdad? Pero lo importante ahí es de que las unidades de cuidados intensivos pasan completamente topadas. Entonces yo creo que cuando el presidente habla de las 30 camas, se habla de 30 camas funcionales, porque cuando ustedes ya sacan que el 80% pasa prácticamente topado, ocupado, prácticamente la disponibilidad de camas anda alrededor de 28 camas para cualquier otra emergencia que suceda. Sí, O porque sea, hay que doctor. recordar que, perdón, Diana Ajá. Verónica, doctor, que las UCIs no solamente están ahorita o no lo han estado solo para pacientes COVID-19, sino que también hay traumatismos, Neumonías. hay cáncer, hay todo tipo de enfermedades. Correcto, por eso mismo parte de lo que yo considero muy acertado es que se ha incrementado el número de camas durante este tiempo, por la poca disponibilidad que queda de las camas que se tienen en total, que son relativamente muy pocas, ¿verdad? Para la cantidad de habitantes que tenemos. Entonces, en ese sentido, sí se ha venido incrementando la cantidad de camas durante estos días. Y bueno, obviamente ahora el salto con el Hospital El Salvador. Una consulta, doctor. Cuando usted dice que estas 128 camas que tienen entre salud pública y el seguro social pasan ocupadas, se refieren tiempos normales. Correcto, así es, Diana Verónica. El 80% de las camas pasan ocupadas todo el tiempo. Por Y eso es que, en por eso es que ocasiones a decía, veces ajá, topamos. y por eso es que decía entonces que el presidente afirmaba que en realidad le quedaban 30 para Así es. hacerle frente a la pandemia.
Sí, yo creo que ese es el cálculo que hacen, Okay. ¿verdad? Ujú. Porque realmente son como 128, pero para hacer frente a la pandemia son alrededor de unas 30. Y parte del déficit también se puede observar en el hecho que hay hospitales donde hay pacientes con ventilación mecánica fuera de la unidad de cuidados intensivos. O sea que realmente nos hace falta espacio para cuidados intensivos en el país. Ujú. Doctor, para que una UCI, una unidad de cuidados intensivos, sea UCI, en cuanto al equipamiento y en cuanto al personal que atiende a un paciente que está en una cama, ¿de qué tipo de equipo y qué tipo de especialistas debe contar? O sea, ¿cómo es ese entorno para una UCI? Ok, esto es bien interesante porque mira, lo más importante para definir una UCI es la cantidad de enfermeras por paciente, ¿ya? Ujú. Porque en una unidad de cuidados intensivos, si vamos a ser muy honestos, el personal más trascendental y el más importante es enfermería. Si bien es cierto que un intensivista se puede tardar 14 años en formarse, pero muchas de las cosas que acontecen con el paciente en el día a día son responsabilidad de la enfermera. Entonces, en una unidad de cuidados intensivos, por lo general, en las de mayor nivel, la relación anda 1-1, en algunas puede andar 1-2, y dependiendo, a veces puede incluso llegar a 1-6, dependiendo de la disponibilidad de personal, ¿ya? Pero lo más importante es eso. Y luego vienen todos los equipos de soporte, monitores, ventiladores, equipos para darle soporte al riñón, etcétera. Es decir, es una unidad donde hay mucho personal y por el otro lado también se cuentan con algunos equipos para darle soporte a los órganos del paciente que han fallado. Ok, doctor, ¿cuántas personas entonces, por decirle algo, son necesarias en una cama UCI y de cuánto se dispone en estos momentos en el país? ¿De cuántos elementos ya formados a ese nivel se cuenta en el país? Bueno, mira, en relación a intensivistas, la Asociación de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos tiene cuantificados cerca de 60 especialistas, pero la verdad es que los intensivistas se desempeñan en diferentes cargos. Bueno, tenemos colegas que realmente son empresarios ya y no trabajan en el Ujú. campo médico directamente, algunos que otros jubilados, ¿verdad? Entonces, prácticamente activos hay alrededor de 30. Ya eso es lo que tenemos actualmente, unos 30 intensivistas que están en la parte activa. Y de estos, muchos trabajan en horarios de 4, 6, 8 horas y también realizan turnos en las noches en los hospitales a donde se realizan turnos, que principalmente esto es el seguro social. Ok, Mire, pero entonces 30 es, o sea, es bien mínimo. hay un gran déficit. Ah, no, no te alcanzan los deditos de las manos, definitivamente. Sí, Es porque que si mira, tienen, hay una realidad que creo que hay que ver, o sea, es posible, con la telemedicina es posible abarcar más pacientes. Tenemos colegas en Estados Unidos que nos cuentan que por lo general con telemedicina pueden estar viendo entre 25 a 30 pacientes. Pero eso implica de que hay un equipo médico sobre el paciente que envía la información al intensivista. El intensivista está conectado a la unidad a través de telemedicina, recibiendo toda la información y de esa manera lo puede hacer, que es algo más o menos lo que nosotros hemos estado haciendo en el Hospital San Rafael, ¿ya? Porque nosotros, digamos, tenemos lo que llamamos 5 muros de contención en el Hospital San Rafael. De entrada, el equipo de gente que está sobre el paciente, que está constituido por enfermeras, auxiliares, terapistas y internistas. Luego, en el segundo muro, en el centro de monitoreo, observando los 12 pacientes en forma continua, está el intensivista de turno de 24 horas. En el tercer muro de contención estamos un equipo de analistas y de especialistas que es como una mesa de especialistas en la cual analizamos toda la información que nos están enviando y establecemos una relación con el intensivista de turno para discutir el caso y dar, digamos, recomendaciones sobre qué hacer.
súbale, bájale, póngale, agréguele, etcétera, ¿ya? Ujú. Luego viene el cuarto muro de contención, que es nuestro equipo de gente que está trabajando con nosotros en otros países desde hace 2 años y medio, gente que está en Australia, Nueva Zelanda, en Suecia, en Alemania, en España, en Argentina, en Estados Unidos, que son alrededor tal vez de unas 15 personas, con las cuales, digamos, tenemos a veces consulta sobre protocolo, medicamentos, qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿verdad? Entonces, digamos que esos son nuestros 4 muros de contención. Y el quinto muro es que nosotros tenemos un enlace con medicina interna en encamados, de tal manera que le estamos dando una secuencia a todos los pacientes que ingresan. Y en el caso de que nosotros detectamos que alguien se está complicando tempranamente, comenzamos a tomar acciones desde medicina interna junto con los internistas, y en el caso de que sea necesario, antes de que se complique, lo trasladamos a cuidados intensivos para dar una vigilancia más cercana, analizar el caso más de cerca y tratar de evitar en lo posible que sea intubado y llegue a ventilación mecánica. Ok, una consulta. Ok, doctor, entonces entenderíamos que el intensivista es el director de la orquesta, ¿verdad? Así es, alguien describía como que era el general del equipo, algo O así. el general del batallón, ¿verdad? Vaya, para Sí. los que les gustan términos militares. Doctor, abajo de ese equipo que preocupa cuando escuchamos que quedan 30 habilitados, que es lo que usted dice que están en acción, físicamente, ¿verdad? Porque ya nos explicaba usted que tienen mucho apoyo de médicos en el extranjero a través de la tecnología. Abajo de este equipo de intensivistas, por cada cama o por conjunto de camas, estamos hablando de enfermeras intensivistas y de otro tipo de médicos. O sea que para completar el apoyo en una cama, pregunto, estamos hablando de cuántas disciplinas médicas, doctor, y de cuántas personas. Bueno, más o menos estaríamos hablando de unas 5 o 6 disciplinas, ¿verdad? Y de las personas depende del esquema que se quiera montar, porque mira, la Asociación Americana de Telemedicina tiene definido algunos estándares que cuando uno los lee realmente uno se asusta porque uno dice, ¿y esto será posible? Yo tal vez no me animaría con tanto. Pero por ejemplo, la ATA, que es la Asociación de Telemedicina Americana, habla de que un intensivista con un buen equipo de apoyo puede llegar hasta monitorear 100 camas porque solo recibe interconsultas, ¿ya? Sí. No es él el que directamente está manejando el caso, sino que el equipo de médicos que está viendo a los pacientes le están hablando y preguntándole qué hacer. Pero igual que en el CIFCO, por ejemplo, se cuenta con un sistema de telemedicina donde tú con la cámara te puedes acercar al paciente y casi lo tocas. Puedes ver el monitor, puedes ver todo y estás recibiendo a través de teleinformática todos los datos del paciente. Y en el caso de enfermería se hace lo mismo. Ese dato sí me ponchan porque no tengo un número exacto y honestamente les mentiría, ya, o sea. Pero en la actualidad es relativamente, digamos, reducido para, digamos, las necesidades que hay actualmente, ¿ya? No porque normalmente la mayoría de unidades de cuidados intensivos tiene una enfermera por paciente, 2 enfermeras por paciente, máximo, digamos, una enfermera por cada 6 pacientes en algunos casos, dependiendo si son unidades que tienen mezcla de pacientes extremadamente críticos e intermedio, que también esa es otra cosa con respecto a las camas. Yo creo que el presidente cuando se refiere a las camas también está adhiriendo el número de camas de cuidados intermedios, porque muchas veces se considera que es una unidad de medicina crítica, o sea que tiene camas extremadamente críticas, que son las UCIs, y tiene camas intermedias, que son las unidades intermedias. Sin embargo, una unidad intermedia tiene que estar equipada de tal manera que si un intermedio se vuelve crítico... Rápido. A ver, se le ha quedado un poquito trabado ahí el internet al doctor Víctor Segura, intensivista, Diana Verónica. Vamos Perdón, a ver que estas llamadas interrumpen de vez en cuando, y como esta es la hora bonita, todo el mundo está hablando. Le cayó una llamada.
le cayó una llamada al doctor. Bueno, no. No es de cobro la llamada. Es Y si no, comprensible, doctor. hoy no le conteste, doctor. Bueno, realmente por eso no lo contesté, pero no le cuento. Mire, doctor Segura, ¿a qué se debe el éxito? Porque hemos escuchado buenos comentarios de ¿no? el Hospital San Rafael en cuanto al tratamiento de los pacientes con COVID-19. Obviamente pues han habido fallecidos y todo, pero creo que en gran medida están sacando adelante a los pacientes. ¿A qué cree usted que se debe lo que han hecho en el San Rafael y que de alguna manera se busca replicar en el nuevo hospital o en el readecuado hospital El Salvador? Porque ayer vi una foto en redes sociales donde buena parte del equipo con el que ustedes cuentan en el San Rafael ha sido trasladado al Hospital El Salvador. Y yo no sé si se va a quedar usted un poco ahí falto del equipo con el que venían trabajando. Ayer leía, para complementar la pregunta de Tony, doctor Segura, ayer leía declaraciones del doctor Bello, que entiendo Sí. que es el encargado también de las unidades de cuidados intensivos acá, de estas primeras 400 camas, son, ¿verdad? En el Hospital El Salvador. Leía declaraciones de él explicando un poco, pues, que se estaba trasladando básicamente la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael como una primera fase en el Hospital El Salvador, pero no con el propósito de desmantelarla, sino que para transferir el conocimiento, transferir el modus operandi y en su momento regresar al San Rafael. Esa es la idea, doctor. Bueno, yo creo que la idea primaria es esa, ¿verdad? Hoy leí una noticia ahí que yo la sentía un poco fuera de lugar, en el sentido de se está desmantelando el San Rafael. No, yo creo que es lo que muchos en empresas conocen como el know-how, ¿verdad? El saber cómo. Es decir, bueno, ya se logró una experiencia, entonces esta experiencia hay que trasladarla a un lugar un poco más grande, más complejo, para tratar que el nuevo personal vaya adquiriendo esas habilidades al más corto plazo y no esperar que ocurra una curva de aprendizaje que se podría volver muy larga, ¿verdad? Entonces creo que esa es la intención, pero miren, saben, el éxito realmente de la unidad creo que comienza con la entrega, sacrificio y realmente devoción a la carrera que tienen nuestras enfermeras. Tendría yo que ser muy justo y contarles una pequeña anécdota que yo creo que vale la pena que la conozcan. Adelante. Miren, cuando esto comenzó, pues bueno, nosotros sabíamos que el personal que más podía estar en riesgo era enfermería. Y entonces yo estuve en la reunión cuando el doctor Bello le planteó a enfermería lo que se tenía que hacer, el riesgo que tenía que suceder. Y entonces fue cuando enfermería dijo, miren, o sea, nosotros vamos adelante. Y inicialmente nosotros planteamos que para bajar el riesgo de contagio tenían que ser 2 horas adentro de la unidad. Y bueno, ellas dijeron 4 horas. Ya. Y disculpen que realmente me quiebre en este momento, pero es una realidad. Nuestras enfermeras son unas héroes. Disculpen que me pase esto frente de ustedes. Bien por eso, doctor. No tenga pena, doctor. Bien por eso. No tenga pena, al contrario. Ellas se sacrificaron 4 horas. Y bueno, afortunadamente, miren, gracias al apoyo que hemos tenido y hay que reconocérselo al gobierno y al Ministerio de Salud, hasta ahora solo un personal hemos tenido infectado. Y realmente el personal que salió infectado es porque trabajaba en 2 centros de hospitalización. Y bueno, o sea, ese es el secreto. Miren, Tony y Diana, el secreto para sobrepasar esta pandemia es el sacrificio. Es el sacrificio. Porque todos mis colegas en los diferentes hospitales, las enfermeras, realmente se están entregando de lleno a esto. Porque es una guerra, no es una pandemia, es una guerra y estamos viendo morir gente. Hace 2 días uno de mis grandes maestros falleció, el doctor Carlos Balmore Cruz Villalta, a quien le rindo honor en este momento, y que a mí me tocó realmente junto con otros colegas ver cómo se nos escapaba de las manos. Pero aún así también hemos salvado a otra gente, a otros colegas,
y de eso nos sentimos muy orgullosos, pero yo creo que el secreto de todo esto es la entrega. Y bueno, qué mejor que tener condiciones más idóneas para poder trabajar ahora, donde yo creo que los resultados, pues yo esperaría que se mantengan y que puedan ser superados. Que se multipliquen, doctor, que se multipliquen para que hagan valer todo ese esfuerzo, como usted lo ha apuntado, y sacrificio. Yo creo que sí estamos conscientes, doctor, que buena parte de que una persona se recupere cuando se ve en un estado grave debido a la COVID-19 es esa entrega, ese sacrificio del personal médico, enfermería y todo el personal pues que está alrededor de esta situación. Ayer hablábamos con un médico infectólogo, el doctor Jorge Panameño, y él nos decía que lo más importante también durante esta pandemia es que en los primeros 3 días de síntomas la persona consulte con un médico, que a los primeros síntomas, en los primeros 3 días era así, básico, indispensable, neurálgico, tener esa consulta médica, porque eso podía hacer la diferencia entre ser un paciente con síntomas leves o no pasar de la primera etapa, contener el virus, a tener que llegar a un caso grave o crítico que necesitaba hospitalización y que necesitaba una unidad de cuidados intensivos, doctor. Y en base a esas declaraciones, y como el objetivo de nuestras entrevistas es educar a la población, no infundir miedo, porque el virus es una realidad en el país, sino que educar. ¿Usted concuerda con esa posición, doctor? ¿Qué pediría a la población para que este esfuerzo, este sacrificio que ustedes están haciendo valga la pena con aquellos que desgraciadamente sí tienen que llegar a un cuadro crítico, pero que la gran mayoría no necesariamente tiene que llegar a un hospital? Miren, Jorge, bueno, porque es amigo, Jorge tiene toda la razón. Entre más temprano consultemos, es mejor. Tal vez aquí la clave, como dice él, es actuar de la forma más temprana que se pueda. Tanto en el cuadro leve, que podría pasar a ser un cuadro de moderada gravedad, como cuando ya el paciente está en el hospital, darle un seguimiento para evitar que de moderado vaya a pasar a grave. ¿Ya? Eso es clave en esta situación. Entonces, principalmente porque estamos ya en un periodo donde no existe cuarentena, ¿ya? Entonces, las personas van a salir a trabajar y entonces tienen que estar muy conscientes que el hecho de que no exista cuarentena no significa que se acabó la epidemia, ¿verdad? Entonces, tienen que protegerse con máscara, el lavado de manos, el aislamiento en lo posible en los lugares de trabajo. Y yo creo que acá es donde existe una corresponsabilidad en cuanto a las personas y los empleadores también, para poner a disposición del personal, pues obviamente en los sitios, por ejemplo, donde puedan lavarse las manos adecuadamente, también alcohol gel disponible, máscaras cuando sea necesario en determinadas áreas. Entonces creo que es una corresponsabilidad entre las personas y empleadores y también gobierno, porque muchos trabajadores pues trabajan en el sector gubernamental, ¿verdad? Donde pueden tener cierto grado de hacinamiento. Yo hace poco les daba una estadística y les decía, todo el mundo habla de Nueva Zelanda, ¿verdad? Cuando hablan de ejemplos, pero Nueva Zelanda tiene como 18 habitantes por kilómetro cuadrado y nosotros tenemos 355. Entonces, veamos primero la diferencia de hacinamiento. Y luego la otra situación, ¿verdad? La cantidad de terreno. Nosotros somos personas que tendemos a vivir en viviendas pequeñas, con familias grandes, entonces la posibilidad de contagio es mayor. No debemos de olvidarnos que cuando regresemos a casa tenemos que protegernos, ¿verdad? Eso es importante y es vital. Doctor, ha de ser bien frustrante. He conocido de casos que han llegado al hospital cuando ya se sienten extremadamente mal. Y entendería, y cuéntenos, que cuando sucede esto, entonces van de un solo a cuidados intermedios y me imagino que fácilmente a cuidados intensivos. Y para ustedes ha de ser muy frustrante decir, bueno, esta persona, y que tener un desenlace fatal como un fallecimiento. Y me imagino que para ustedes ha de ser bien frustrante decir, ¿y por qué vino esta persona hasta ahorita? ¿Por qué viene cuando es irreversible el daño? Bueno, mire, tal vez muchas personas no tienen la culpa porque la enfermedad puede evolucionar en una forma muy abrupta.
en cuestión de horas. Tú puedes sentirte a veces todavía muy bien en la mañana con un poco de fiebre y en cuestión de 2, 3 horas estar con una falta de oxígeno considerable, ¿verdad? Tal vez en El Salvador estamos entrando en una fase extremadamente peligrosa que han tenido países como Ecuador, ¿verdad? Donde incluso la gente puede fallecer en la calle o en sus lugares de habitación. Entonces, creo yo que la clave va dirigida mucho a intentar descongestionar los hospitales. De esa forma, el hospital de Cifco creo que es muy clave. Y también hay una cosa que hay que entender, o sea, el hecho de que surja ya la unidad y que vayan a haber las 1.000 camas que van a haber para hospitalización, pues yo creo que tampoco es un cambio abrupto de llevarse a todos los pacientes de los hospitales al hospital Cifco, porque es un traslado bastante delicado, donde un paciente que esté moderadamente grave puede complicarse. Entonces son traslados que hay que irlos analizando cada uno e irlos haciendo en forma secuencial con mucho cuidado. Pero sí, yo creo que podemos estar entrando en esa zona de riesgo. Ya sabemos que hay pacientes sentados en silla, alguno que otro que no está recibiendo oxígeno. Ya, es decir, estamos entrando en esa situación. Y espero en Dios que, pues, como quien dice en el salvadoreño, píquenle las gallinitas, ¿verdad? O sea, que la parte de hospitalización de Cisco aparezca rápido. Doctor, el gobierno a través de el Consejo de Ministros llegó ayer a la Asamblea Legislativa, están pidiendo 15 días más de cuarentena, hacer las cosas, vaya, según la vía que la Sala de lo Constitucional ha dicho, suspender garantías constitucionales, toda la parte política. Sanitariamente, en términos sanitarios, en términos de salud, es necesario que nos encuarentenemos otra vez 15 días. ¿Les va a servir ese tiempo a ustedes? O sea, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista sanitario? Olvidemos lo político, olvidemos el tema jurídico. Ustedes que están ahí viendo a la muerte de cara todos los días, ¿cómo ven esta medida que está pidiendo el gobierno? Mira, o sea, el gobierno tiene la obligación del deber ser, ¿ya? Por una cuestión ética y moral también, ¿ok? Entonces yo creo que el gobierno está pidiendo lo que debe de ser. Por el otro lado, a la Asamblea le toca la difícil labor de mantener un balance. Fíjate que diferentes analistas de salud y economía a nivel de Latinoamérica han planteado que lo que existe en medio es la realidad. Europa ha tenido la ventaja y la fortaleza económica suficiente como para hacer lo que debe ser. O sea, han dejado que la pandemia llegue a un acme, que luego disminuya, y cuando la pandemia viene disminuyendo, entonces van abriendo poco a poco. Pero la situación en nuestros países latinoamericanos, el hambre, es nuestro peor enemigo. Entonces, todos los analistas han coincidido en el área latinoamericana que prácticamente va a ser imposible que nosotros podamos tener una reproducción de esa técnica, que sería la ideal. Yo creo que al final nosotros tenemos que poner pie en tierra y enfrentar la realidad como vendrá. Ya, o sea, sabemos de que existe hambre y hay necesidad. Ahora, tal vez lo ideal sería que se pusieran de acuerdo al menos en un desescalamiento, creo yo. Fíjate que lo ha logrado Panamá, lo ha logrado Costa Rica. A pesar del desescalamiento, ellos han observado incremento de sus curvas de casos, lo cual les ha obligado a... Otra vez le hablaron para cobrarle al doctor, creo yo. le está cayendo otra llamada de cobro, decía él. Sí, hombre. Que es que como es temprano que les hablan, ¿cómo es, Tony? Estamos conversando con el doctor Víctor Segura, intensivista de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael, en donde él nos decía, en el año 2014 se estableció esta unidad, se desarrolló el área de unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael. A él lo invitaron a formar parte de este proyecto y es así como ahora se encuentra formando parte del mismo. Me llama mucho la atención en lo que se le destraba ahí el teléfono al doctor. Bueno, va a volver a buscar. Se va a volver a conectar, me imagino. Se salió y va a volver a conectarse.
Era serio la cobrada. Sí, se quebró el doctor cuando nos estaba contando sobre la batalla que están librando las enfermeras principalmente. Entendí que el estándar de permanecer expuestas al virus en una UCI es de 2 horas. Ellas, por voluntad propia, dijo, no vamos a estar 2 horas, vamos a estar 4 horas. Y es parte del esfuerzo que han hecho. Dice que solo han perdido a una que estaba brindando servicios no solamente en el Hospital San Rafael, sino que también en otro. Le entendí que se había contagiado, Tony. Que no, Le entendí contagio. Contagio, exacto, contagio, pero porque gracias. Trabajaba en dos centros de salud. Le entendí que en el Hospital San Rafael, en la unidad de cuidados intensivos, también existen las condiciones necesarias de seguridad, me imagino todos los implementos, los trajes, etcétera, etcétera, como para garantizar que el personal de salud que esté en la primera línea no se contagie. Por eso decía él que seguramente se había contagiado en el otro centro de salud donde esta enfermera trabaja. También dijo, no se está desmantelando, digamos, el equipo humano creado en la UCI del San Rafael. Lo que se está es transfiriendo el conocimiento, el know-how, dice, al nuevo hospital El Salvador. Y bueno, luego pues dijo lo del reconocimiento a las enfermeras, ¿verdad? Personal médico. También dijo que cuando comenzó... Dale. Sí, que cuando comenzó la pandemia, pues él hacía un cálculo de más o menos entre el sistema público y el Instituto Salvadoreño de Seguro Social de 128 unidades de cuidados intensivos, más las que tiene el sistema privado. Que no son muchas, Tony, porque dijo muchas. Tal vez unas 20, 30 más el sistema de salud. Y él decía que si el presidente se hablaba de que solamente habían aproximadamente 30 camas UCI para hacerle frente a la pandemia, él entendía que se refería a que de estas 126, normalmente, dice el doctor Víctor Segura, un 80% están siendo utilizadas. Entonces, que en realidad para estos nuevos casos que se están presentando como consecuencia de la pandemia COVID-19, en realidad solamente quedaban 30 camas adicionales, ¿verdad? Y que por eso, pues, él estaba muy contento de esta noticia de establecer las primeras 400, ¿no? En el Hospital El Salvador, fase 1, porque sí, pues, es necesario para hacerle frente a la pandemia. Decía también que, si bien es cierto, intensivistas decía activos 30, 60 como miembros de la asociación, pero en realidad activos 30. Y enfermeras intensivistas, no mencionaba muy bien el número de enfermeras intensivistas, pero decía que sí había una cantidad considerable como para en tiempos normales tener incluso 2 enfermeras intensivistas por cama UCI, ¿verdad? Pero bien, como en todas las carreras, Tony, esto también habla de transferencia de conocimiento y de experiencia, que es lo que se ha comenzado a implementar en el Hospital El Salvador. Muy bien, Diana Verónica, nos dice Jenny aquí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, un saludo para todos los que están en Facebook también y que nos están viendo. Pero, en el Facebook Live. Facebook Live. Vamos a tratar de recuperar la llamada y para eso necesitamos hacer y vamos a aprovechar la pausa comercial. Así que un saludo para todos. Ya volvemos. 8:45. Escucha los podcasts de nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Diana Verónica y Tony y no te pierdas a ninguno de nuestros